Perfecto. Hoy vamos a focalizarnos en el tema de las relaciones, que vamos a ver todos y cada uno cómo tienen muchísimo que ver con todo lo que hemos estado hablando durante las 8 clases anteriores. También nos gustaría que pudierais participar en el chat. Tú, Cris, sí que puedes mirar chat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, fenomenal. Pero yo todavía no me he hecho muy bien con el chat. Tenemos hoy con nosotros, aparte de a Felipe Vieras. Hola, Felipe. Hola. Vamos con las relaciones, Felipe. Bien, vamos bien. Pero digo que si vamos a saco hoy con las relaciones. A saco. Parece que este confinamiento y tal tiene también una razón de ser por ese lado, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Por lo menos a pulirlas. A pulirlas. Vamos con ello. Muy bien. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo desde México. Un gustazo que volvamos otra vez a coincidir. Claro que sí. Muy bien, estupendo. El tema de las relaciones, interesante, ¿verdad? El tema de las relaciones es de lo más interesante y de lo más complicado que se debe estar viviendo aquí, ¿no? La tasa de divorcios debe de estarse ahorita aumentando de una manera exponencial, ¿no? Y además en todo el mundo, lo cual va a crear un hito, me parece, ¿no? A nivel de relaciones y en todo el planeta, definitivamente. También a lo mejor nacen muchos niños. Sí, también. Tienes razón, así es. Me alegro moverte como siempre, Jorge. Hola, Cristina Moreno. Muy buenas tardes, buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes a todos, a todas. Encantada de estar aquí y bueno, es un temazo para Ay. mí, o sea que con muchas ganas de ver cómo actualizamos esas relaciones en tiempos del coronavirus. Ya, es que es muy interesante tener recursos, ¿no? Porque hablábamos antes que lo que nos han enseñado con el tema de las relaciones, a la gran mayoría de nosotros no nos ha funcionado, ¿verdad? Exactamente, nada más que porque llega con una generación de retraso, o sea que... Una generación de retraso. Claro, y el mundo está Es cambiando. decir, lo que aprendieron ellos, ¿verdad? Exactamente. Ellos para el mundo en el que vivieron, no que puede tener poco o nada que ver con el que vivimos ahora, ¿no? Pero bueno. Pues más bien nada, porque si algo han cambiado son los tiempos. Muy bien. Os quería presentar a Ana Villalobos. Hola, Ana. Hola, buenas noches. Ana Villalobos es licenciada en psicopedagogía, es además también maestra de educación especial, es adiestradora profesional de perros y específicamente de perros de terapia, en donde ella hace una formación en la que hace un binomio, pero mejor lo hablas tú, porque lo sabrás. ¿Qué es lo del binomio, Ana? Pues desde AETANA, desde la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, lo que creamos fue un programa de acreditación para formar binomios ser humano-perro de terapia. ¿Por qué? Porque el trabajo que se realiza con los perros de terapia realmente no es el perro el que realiza ese trabajo, se realiza a través de una persona que es la guía. En este caso, pues yo tengo la formación de educación especial y psicopedagogía, donde a través de la motivación del perro, pues se alcanzan unos objetivos que uno se plantea. Entonces, cuando esto surge, la corriente que se lleva a cabo es formar al perro, o sea, un entrenador te forma al perro, o así es como yo me inicié, te entrega un perro adiestrado, tú recibes otra formación y te metes de lleno a las sesiones. ¿Qué pasa? Que realmente está muy bien, pero no funciona del todo, porque tú tienes que trasladar la relación con tu perro, sí, o sea, ese binomio, a esas sesiones. Tienes claro, que crear una armonía. Claro. Para que esas sesiones se lleven a cabo, el perro tiene que conocerte a ti, tú tienes que conocer al perro y tú trabajas con la persona para que esa persona trabaje con su perro y se equilibre esa relación. Por eso se creó lo que es ese programa de formación binomios ser humano-perro de terapia. Y ella, bueno, pues se va haciéndolo un poco también aparte de por toda España, también en México, ¿verdad? Sí, ya llevamos bastantes años yendo allí, gente formada.
ya unos, no sé, he perdido la cuenta, 10. quiero que 10 Pues años. yo sí. creo que 10 o 11, sí. Sí, Desde la 10 primera años, vez, 10 años. desde la primera vez que fuimos después de crear Aetana. Muy Sí. bien. Os quería presentar también, y ahora voy contigo, Ana, que vamos a empezar contigo, a Mario Fernández. Mario, hola. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Mucho Mario gusto de estar Fernández. aquí con todos. Mario, muy bien, estamos encantados de haberte invitado. Y bueno, Mario es doctor en farmacia. De hecho, él ahora está trabajando, nos ha hecho un huequito, porque, bueno, estás en ello, ¿no? Luego, además, siempre le ha interesado el eneagrama. Ya lo Yo le creo. conocí precisamente en esas lindes, en las lindes del eneagrama. Ya lo creo. Hace ya Estuvimos estudiando 14 años juntos. ya de eso. 14 años ya de eso, ¿no? Yo tenía pelo y todo. Tenías pelo, muy bien. Y bueno, y de repente me atreví con una serie de clases de leyes a las que te apuntaste y tal, y tú como eneatipo 1, ¿cómo te sentaron las leyes, Mario? Esa es Pues, la presentación que nos vas a hacer. pues las leyes, pues como te comentaba, es un antes y un después, sobre todo en la vida de un uno como yo, que soy tipo 1, lleno de normas, de leyes, de instrucciones, que es lo que nos gusta, en los que nos sentimos cómodos, pues claro, es un abrirte, digamos, ampliarte y generar sobre todo confianza. Confianza en que esto está muy bien regulado. Todo ese aparente caos que supone el universo no es caos. No es caos. Pasa que no tenemos perspectiva ni comprensión absoluta de las cosas. Y esto pues es un antes y un después, como te decía, donde vas adquiriendo serenidad, confianza y mucha confianza, sobre todo confianza en las cosas. Y que esto está muy bien regulado. Aunque parezca a veces muy crudo, que lo Sí, es. es aparentemente un despelote total. Sí, Aparentemente. Ya lo creo. Precisamente lo que proporciona. Muchas gracias, porque para muchas personas que nos escuchan es importante también cómo han cambiado el conocimiento de esta metodología nuestras vidas, o cómo nos ha hecho hacer reflexiones o preguntas mejores de las que nos estábamos haciendo. Ya lo creo. Y ahora, bueno, pues justamente el tema de hoy, va a tratar de algo bastante actual, ¿no? Que está ocurriendo en todo el planeta, que es el tema de tenerse que confinar y por tanto con gente y ver cómo son las relaciones, ¿no? Y también de paso hacer un repaso de cómo van nuestras relaciones. Yo creo que este virus también nos ha puesto a pensar, ¿no? Muy bien, creo. Ana, sí, muy bien. Bueno, pues entonces vamos con Ana. Ana, hemos estado estudiando con Felipe la ley de la naturaleza. Y bueno, pues hemos sacado pues la conclusión y hemos visto, ¿no?, que en la naturaleza lo que impera es el instinto, ¿verdad? Ajá. Nos hablas un poquito de qué es lo que impera en la naturaleza en el plano de las relaciones entre especies y tal, en la naturaleza salvaje. Pues a ver, lo más importante de la naturaleza es la ausencia del ego, de la intervención humana. Porque simplemente observando animales en su esencia se aprenden muchas cosas. Lo que pasa es que el ser humano siempre tiende a antropomorfizar, que es atribuir características, tanto cualidades como defectos humanos a los animales, y a intentar filosofar lo que a veces no se puede filosofar. Entonces hay que partir de ahí, que en la naturaleza no hay ausencia de ego. O sea, no hay ni una mente negativa ni positiva, simplemente hay que observar y ver cómo interactúan los unos con los otros. O sea, reina como la neutralidad, ¿verdad? La neutralidad, eso es. ¿Qué es principal? El tema instintivo. Los instintos en los animales. El concepto de instinto es un conjunto de reacciones exteriores determinadas, heredadas y comunes a todos los individuos de la misma especie. No se aprende, no se tiene que aprender, se nace con ello, ¿vale? La parte instintiva. ¿Qué prima en la naturaleza? El instinto de supervivencia. Todo comportamiento que un animal realiza, o sea, los instintos principales tenemos el de supervivencia, el social y el de reproducción, el sexual. Pero todo va a ir dirigido, el objetivo principal es a sobrevivir, a la supervivencia. Entonces, todo comportamiento que tengan los animales tiene un porqué. El animal, en la naturaleza no existe la agresividad. Se habla mucho de la agresividad cuando hay enfrentamientos, pero realmente no existe la agresividad, porque cualquier gasto energético demasiado de una herida, una pelea, puede resultar llevar a la muerte.
Y esto claro que hay muerte en la naturaleza, pero si hay muerte y no hay supervivencia, no hay procreación. Los genes no pasan de generación en generación. Y eso es muy importante conocer. ¿Qué hace el humano cuando observa o cuando interviene? Pues focaliza su forma de pensar, pone en palabras lo que ve, le mete ego y le busca toda una justificación. Y muchas veces no hay justificación ninguna, simplemente es así. Y eso te lo enseña la ley de la naturaleza, que es así. O sea, hay que fluir, hay que observar, no hay que poner palabras que no existen a cosas que están sucediendo y a veces no hay explicación. O sea, realmente no hay una explicación. Y nosotros como seres humanos tendemos a dar explicación a todo. Yo la primera, muchas veces soy la primera. ¿Y por qué habrá hecho esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Y a veces no hay que pensar y simplemente hay que dejarse llevar y observar y aprender de los animales en su estado natural. Has estado hablando de los instintos, ¿no? Del predominio instintivo, ¿no? Nosotros los humanos muchas veces cuando decimos instintivo nos parece como salvaje o nos parece agresivo o nos parece peligroso o nos parece hay una connotación y tal, ¿no? De repente cuando estás hablando con ay, no hables de lo instintivo, como si eso fuera como de salvajes o de animales y no de humanos y tal, ¿no? Y es brutal, ¿no? Cuando te encuentras con este tema, ¿no? Háblanos un poco de cómo son las relaciones instintivas entre las especies, de manera que no se gaste, es decir, que no, como tú bien decías, que no hay un gasto energético. ¿Cómo es lo de no despertar el instinto? ¿O cómo es que el instinto esté dormido? ¿O cómo es como que de repente cuando se despierta el instinto? Si pudieras hacernos esa distinción. A ver, hay circunstancias que suceden en la naturaleza que se conoce como el impulso instintivo, que es la situación, lo que va a producir que se despierte ese instinto. ¿Qué sucede? Que entre las especies hay diferentes formas, o sea, existen comunicaciones, o sea, entre ellos, interespecie e intraespecie. Ellas no puede ser... O sea, se regulan bastante bien. Por ejemplo, en los depredadores, los animales que tienen que cazar, ellos no van a la nevera y abren la nevera y dicen, hoy me voy a comer una cebra. Se tiran muchos días sin comer, tienen paciencia, esperan al momento preciso para poder cazar, qué animal pueden cazar. En cambio, los animales que no tienen que cazar, que no son depredadores, sino que son presas, lo primero que hace una manada es reagruparse, cómo protegerse a todos. Obviamente siempre está el más débil, que es el que se van a comer. O sea, hay un equilibrio perfecto entre ellos, que cuando entra a actuar el ser humano es cuando existe ese desequilibrio. Y cuando pues, los elefantes se pasan a los poblados a comerse las comidas. Ahora, por ejemplo, está pasando una cosa muy curiosa. Es que es verdad que el ser humano se ha recluido en las casas y la naturaleza está brotando, pero creo que ahora mismo estamos pasándonos a la otra línea, donde los animales corren libremente por las calles, por los poblados, por las playas, y aquí tampoco empieza a haber un equilibrio. Que es que la gente lo está viendo muy bonito. Los pájaros cantaban antes también, porque realmente a lo mejor no lo veíamos, pero cantaban bien. Es probable que ahora, es verdad, hemos dejado más libertad y hay cosas muy bonitas, pero nos estamos pasando a la otra línea, donde nosotros los hemos invadido y ahora son ellos los que están invadiendo, entre comillas, pasando a sitios donde no... Pues no a límites territoriales, ¿no? Eso es, límites territoriales. Lo que yo te preguntaba un poco era esto... por ejemplo, cuando nosotros nos podamos estar relacionando entre nosotros, que también somos seres instintivos, una de las cuestiones que para las relaciones es no despertar el instinto del otro. Ah, vale, sí. ¿Me entiendes? Es decir, esto me llamó mucho la atención, fue una clase que dio Felipe hace como 20 años, pero es que me llamó muchísimo la atención. El tema de no despertar el instinto. Nosotros... Adelante. Perdón, Isabel. No, los instintos se deben conocer. ¿Por qué se deben conocer? No se van a modificar. Se conocen precisamente para no despertar lo que estás comentando. Ese impulso instintivo, esa reacción a la situación que está sucediendo. Entonces tú, al conocer ese impulso instintivo que desencadena ese instinto,
puedes llegar a equilibrar o puedes llegar a controlar la situación, ¿no? Si tú mantienes al cocodrilo en estado óptimo, el cocodrilo no te va a comer. O sea, un reptil que no tiene una parte neocortical ni una parte límbica que te dicen, es capaz de adiestrar a un reptil, a una serpiente. No se pueden adiestrar, pero si tú los mantienes con sus necesidades básicas, que son la alimentación principalmente, probablemente no te vayan a atacar ni te vayan a comer. Ahora, en el momento que ese reptil que tú tienes en tu casa o esa serpiente que tú tienes en tu casa, a la que la acaricias y crees que es tu mejor amiga y que te quiere, es cierto, le dejas, se te olvida un día dar de comer o ese día por lo que sea le has dado menos comida y es cuando se despierta ese instinto y puede llegar a pues tiene hambre a comer. Y con el ejemplo de los reptiles es cuando más claro se ve porque no actúa el sistema límbico, ni el sistema neocortical, ni mucho menos, que la gente, o sea, hablando con gente, he oído diferentes teorías de que es que los reptiles te reconocen por el olfato, no tienen memoria. Es que los reptiles te reconocen porque estás todo el día con ellos y por el tacto, no tienen sistema límbico. Entonces no es un tienen, ejemplo, por tanto, memoria psicológica. Eso es. Entonces, si tú les mantienes sus necesidades básicas, su alimento, su hábitat, están tranquilos. En el momento que tú vas a modificar uno de esos patrones, puede despertarse, ¿no? Se despierta totalmente. Y hay una cosa muy interesante que también aprendimos, yo creo que lo aprendimos juntas hace también muchos años, que son las señales de calma, que son, por lo visto, forman parte de un comportamiento no aprendido. O sea, supongo que habrá señales de calma aprendidos y otras no aprendidas. A mí me han llamado mucho la atención las señales de calma no aprendidas. Se podría decir que son instintivas, se podría decir que, ¿cómo se les podría llamar a esas señales de calma? Las señales de calma como tal es un término que humano, o sea, es decir, el humano le ha puesto nombre a ciertas señales estudiados, en este caso, en los perros, en los lobos, los cánidos, que se llaman, bueno, Turi Rugas fue la que acuñó este término, señales de calma, también se conocen como señales de apaciguamiento, forman parte realmente, es una forma de comunicación entre estos animales que forman parte de su instinto social. De su instinto social. Ellos necesitan, y ese instinto social obviamente les está relacionado con el instinto reproductor y el instinto de supervivencia. Entonces ellos, entre ellos, necesitan realizar esta serie de señales para comunicarse, es una forma de comunicación. El humano que ha hecho ponerle palabras a esas señales que hacen los animales. Con los perros, ¿qué pasa? Que los perros conviven con nosotros, es una especie que ha creado el ser humano. Sí. O sea, es la extra domesticación, por así decirlo. Del lobo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos hacen sus señales, pero ellos aprenden a ver nuestras señales y entre nosotros se produce una relación a través de señales que hay que saber observarlas e intentar tratar al perro desde un punto de vista etológico y ver cómo se comunican los unos con los otros. Claro, entonces, por ejemplo, cuando un perro te lame, ¿te está haciendo una señal de calma? Pues no tiene por qué, hay que ver el contexto. Por ejemplo, el otro día vino mi suegro por aquí que había comido pollo y debía ser que las manos estaban muy ricas y le lamía el Vale. Pero, por ejemplo, en otros contextos, ¿qué hace el perro cuando recibe información olfativa del entorno? Se lame el hocico porque a través del hocico humedecido, esa información volátil entra directamente al cerebro, o sea, recibe mucho mejor esa información. Pero sí, se podría decir que siempre va a variar del contexto. El bostezo, aquí llega la hora de irnos al paseo. ¿El bostezo también es una señal de calma? El bostezo podría ser una señal de calma. Y cuando decimos hay que esperar, el perro pues bosteza porque él realiza esas señales para producirse calma a sí mismo y calmar a los demás. Ahora, por ejemplo, con esto también de estar en las casas, nos hemos vuelto un poco locos, porque con el tema de estimular a los perros, nos hemos olvidado que también hay que trabajar que el perro tiene que estar tranquilo y descansando. O sea, no es tan bueno ni una cosa ni la otra. Entonces, es bueno que realicen esas señales. Yo, por ejemplo, aquí les trabajo mucho a los perros hay que esperar. A mí ya me entienden la palabra hay que esperar. No porque ellos digan, esperar significa esto, sino porque esa palabra
requiere que después de hay que esperar, yo me siento, hay que estar tranquilos, estamos en el sitio, y ya con decir hay que esperar, se van directamente al sitio a estar tranquilos y a esperar a que tengamos que salir a la calle o al paseo. Muy bien. Muy interesante lo que has dicho sobre las señales de calma como recursos del instinto social, ¿no? Supongo yo que tendrán el fin de tener armónicas las relaciones o provocar, calmar el despertar, el probable despertar del instinto. Por ejemplo, los beta les hacen señales de calma a los alfa, que es una señal de apaciguamiento, o de reconocimiento de jerarquía. Es que imagínate si no existiesen ese tipo de señales. O sea, no habría manada, habría un desequilibrio total. Y para que la manada en la que se encuentran los animales con las personas en las que vivimos y no existiese esa comunicación, bueno, realmente cuando no existen, porque tenemos perros que han desarrollado ya patologías humanas, cuando no existen es cuando llegamos a los problemas conductuales. Claro. Es cuando se producen cuando tenemos perros agresivos, perros con ansiedad, cuando en la naturaleza no existe la agresividad, no existe la ansiedad, no existe la depresión. No, ya sé, los perros tienen patologías psiquiátricas. Hemos llegado a desarrollar, por no cubrir y mantener sus necesidades básicas y estar antropomorfizando continuamente. Pero son necesarias para mantener ese equilibrio, esa armonía. Por ejemplo, yo a nivel personal trabajo en un colegio de educación especial donde trabajan muchísimos perfiles profesionales. Debemos ser como 100 personas. Trabajo con niños con discapacidad, los cuales tienen cada uno su casuística, sus señales exóticas, como a mí me gusta, estereotipias, y aparte soy jefa de estudios del colegio. Una de las cosas que a mí más me ayudó el trabajar con perros es que en toda esa rapidez mental que tienes que estar en el colegio atendiendo a los profesionales, a los niños, buscando ideas, de repente tienes a un ser vivo que te está observando constantemente. Si yo estoy estresada y estoy dando constantemente señales contradictorias, claro, no armónicas, ya que estamos hablando de las leyes y contradictorias, al final yo le estoy transmitiendo ese estrés al animal. Y a mí una de las cosas que me enseñó era que yo tengo que estar tranquila para transmitirle esa calma a los animales. Y luego pasa otra cosa, para que exista esa atención tiene que haber armonía en el ambiente, porque si no hay una estructura, no vamos a permitir a que las personas que nos rodean, incluso el propio perro, nos presta atención. A mí en las sesiones, una de las cosas que más hincapié he hecho y que más años me ha llegado a estructurarlo es realmente formar lo que es ese ambiente de esa estructura, esa organización, medir los tiempos, que haya motivación de los niños, pero que haya motivación del perro, porque si no, no se da esa atención. Claro. Y si hay atención, como habíamos dicho antes, Ana es pionera en la introducción de perros de terapia en un colegio de educación especial donde ella es jefa de estudios, que es el Colegio María Montessori en Madrid para educación especial. Fue un arduo camino el que llevaste un trabajo, bueno, pues eres... lo que quieres lo consigues porque lo amas y te apasiona y porque además eres muy buena en ello, y eso lo hemos visto Felipe y yo desde que te conocemos. Y por ejemplo, un bostezo, mover el rabo, echar las orejas para atrás, es decir, cada especie tiene sus señales de calma sociales para que haya armonía y no despertar el instinto en cada manada, específicas, ¿no? ¿Nos podrías hablar de algunas señales de calma? Sí, a ver, siempre va a depender del contexto en el que nos encontramos, pero como has comentado antes, el lamerse el hocico, el mover la cola, por ejemplo, cuando están muy atentos, el olisquear un instante el suelo, es una manera que tienen también como de vamos a relajarnos en este momento porque algo me está creando, algo no, me está sacando de mi tranquilidad. El echar las orejas para atrás depende, puede que el perro haya oído un sonido detrás y esté con las orejas o que realmente sí esté haciendo una señal de calma.
el andar en los movimientos circulares. Siempre es algo, en la naturaleza, lo que son los movimientos rectos, pues están relacionados con la caza, con la imposición, con el acechamiento. Entonces a ellos les relaja mucho realizar movimientos circulares. Y una de las cosas muy importantes para relacionarnos con los perros, nosotros como seres humanos realizamos muchos movimientos corporales y el perro está constantemente observando esos movimientos corporales y le estamos metiendo demasiada información. Igual jugamos mucho con los tonos de voz. El tono de voz de ¡ay, qué bonito, no sé qué! Le saca de quicio y enseguida los perros van a estar haciendo señales de calma. Entonces yo recomiendo mucho con perros y la naturaleza utilizar tonos neutros y realizar movimientos corporales rectilíneos y no tan exageradamente, estar calmados, que realmente es los perros cuando juegan no utilizan estos movimientos, son movimientos más rápidos, para arriba, para abajo, pero cuando están tranquilamente, cuando se relacionan, ellos se conocen moviéndose en círculos, se olisquean, hacen todo este tipo de señales que hemos relacionado. Entonces, un poco nosotros comunicarnos con ellos desde esa neutralidad y esa tranquilidad. Muy interesante, porque luego, claro, esto ya podemos repetir una charla más específica sobre, porque no nos podemos perder tu sabiduría, ¿no? Sobre cómo es una relación entre un perro y su amo o en la familia y la cantidad de cosas que ocurren y lo interesante que es para todos los que hemos tenido mascotas, pero sería interesante que pudiéramos como un poco mirar a ver el tema de las señales de calma en una especie animal muy interesante que se llama el Homo sapiens. No, sí. Entonces, esto que nos compete directamente a todos y cada uno de los que estamos aquí con respecto a nuestras relaciones, ¿no? Desde la naturaleza está clarísimo, Ana, que tenemos mucho que aprender. Y los que hemos estado en contacto con la naturaleza y conocemos cómo son las señales de calma y el posible despertar del instinto, porque nos hubiera puesto en peligro, porque nosotros hemos trabajado con delfines, hemos trabajado con caballos, hemos trabajado con perros, y una de las cosas era el que estuvieran tranquilitos con nuestra presencia. A eso le llamábamos no despertarles el instinto, que es vial, ¿no? Es decir, o huyen o atacan, ¿no? Porque tiene solamente dos posibilidades, el despertar del instinto. Bien. Independientemente de que nosotros no nos consideremos tan instintivos, lo cual no es verdad, somos muy instintivos. No, y deberíamos explotarlo. Eso es. Para calmarnos el instinto y tal, existen también señales de calma entre humanos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y entonces, bueno, pues podríamos contar un poco algunas señales de calma para que reconozcamos que lo son, si te parece, como por ejemplo, a mí se me ocurren unas cuantas, pero habla tú. A ver, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia dentro del centro educativo como jefa de estudios, donde atiendes muchos, ya no te hablo de los alumnos, sino diferentes perfiles profesionales, que cada uno viene con sus problemas, con sus conflictos de comunicación, con un montón de cosas. Los padres también. Sí, eso es un lío. Entonces, a mí la información de las leyes hace años, cuando me estuve formando contigo y con Felipe, me cambió mi visión de ver las cosas, o sea, total. Y ahora, bueno, por circunstancias de la vida, me ha tocado volverme a trabajar el tema de las leyes y me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Lo primero, cuando las personas te vienen así a contarte sus problemas y sus historias, etcétera, la asertividad, o sea, todo el tratar a la persona, escuchar a la persona, pero es muy importante emplear la asertividad. No tienes que dejarte poner tus límites, no dejarte influenciar por lo que te están contando y no ser proyectar, o sea, no, ¿cómo lo diríamos? No hacer un juicio de valor a eso que me están contando. Entonces, el asentir con la cabeza cuando te están contando una cosa. Asentir con la cabeza. Eso es, el ir haciendo como que, o sea, estás escuchándola, asentir cuando te están contando algo. Parafrasear, ¿no? Eso es, el aceptar, el no dar la razón por dar la razón. Se puede hacer, por ejemplo, una de las cosas que hago es, para cuando alguien te cuenta un problema, tú haces un resumen de lo que te está contando para ver que estás
interiorizando lo que te está diciendo, pero ahí es cuando entra la asertividad y dices, tenemos que escuchar a la otra parte para buscar una solución. El mirar a los ojos, el no estar pendiente de hacer otras cosas cuando estás escuchando a alguien. Si la persona en un momento dado se presta a ello, tocarle la espalda, ¿no? O hacerle como un apretón así. Eso es. Eso es una buena señal de calma también. Sí. Vamos a sentarnos, voy a dejar lo que estoy haciendo porque te voy a escuchar. Y luego el ritmo calmado. O sea, si tú una persona que te viene muy acelerada, le contestas de manera muy acelerada, o sea, tienes que jugar un poco con los ritmos, que eso en la naturaleza también te lo enseña. A veces vamos muy acelerados, a veces vamos demasiado lentos y la naturaleza te encarga de ponerte en tu sitio. Entonces, cuando una persona que se acerca de manera muy acelerada para contarse todas sus dificultades, tú tienes que ir bajándole ese nivel a través, pues tranquilizando, utilizando un tono más tranquilo para llevarlo poco a poco a la calma. Porque al final, por ejemplo, hablando más bajito en un momento más dado, bajito, ¿verdad? más lento. Eso puede ser una señal de calma. Eso es, espacios entre conversación, déjame que voy a anotar lo que me estás diciendo para llevar a la persona, porque una persona demasiado excitada o demasiado arriba al final no le va a llegar la información ni le vas a poder transmitir nada. No, pero que sobre todo que de repente se puede mosquear porque no le escuches o porque no le hagas caso. Ya sabes que ahí estamos en el imperio del ego, ¿no? Entonces, de repente a lo mejor esto no ha entendido que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Y entonces... otra cosa, perdona que te interrumpa. Sí, adelante. Me has hecho a mí pensar otra cosa muy, muy interesante. Nosotros en educación especial trabajamos con alumnos y alumnas con conductas altamente desajustadas, o sea, con conductas de agresividad, con problemas conductuales, que a mí me ha tocado muchas veces en el día a día asistir problemas conductuales cuando están en el pico. O sea, y ahí realmente, cuando un alumno se ha disparado esa crisis conductual y está arriba del todo, no vale. O sea, como un ataque, ¿no? Ni la palmadita, ni mirar a los ojos, ni nada. Tú tienes que ir haciendo muchas señales de tranquilidad para hacer que esa persona baje de ese pico conductual, que llegue a la calma y cuando está en ese estado de calma, darle las herramientas para que pueda salir de ahí. Y eso es un ritual precioso donde uno tiene que controlarse las emociones, el instinto y todo para hacer que esa persona no te dé un bofetón, o sea, protegerte de alguna manera y que poco a poco se vaya relajando a través de señales. Y ahí, por ejemplo, muchas veces no podemos mirar directamente a los ojos porque eso puede considerarse una agresión, hay que bajar la mirada. No puedes tocar, ahí no vale como señal de calma el tocar porque en ese momento no quieren contacto físico, simplemente tienes que esperar a que la persona respire. Rituales de respiración, es súper interesante. Todo el tema de las señales que se producen para ayudar a una persona en una crisis conductual a reconducirla y a que llegue a la calma otra vez. Es decir, es calmar con calma, ¿no? Sí. Y a mí eso me lo han enseñado el trabajar con animales, en el sentido de la naturaleza, en cómo ellos se regulan, cómo se van calmando, cómo se van tranquilizando y cómo uno tiene que interiorizar esa calma interior, aislarte y disociarte del resto para ayudar a esa persona con la que estás trabajando en ese momento. Incluso vamos a ponernos ya no en las lindes de la discapacidad, que además ahí no entra la razón. No. Y bueno, en cualquier caso los ejemplos que te quiero poner... Es puro instinto. Puro instinto, o sea, puro comportamiento, ¿verdad? Vale, bien. Pues vamos a ponernos en el caso y tal de una persona que viene muy agresiva o que viene muy instintiva o que viene muy invasiva o que viene, es algo que nos ha podido pasar a todos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con... bueno, ni te cuento, nuestros clientes, supongo que además cuando estás con clientes también y te pagan por ello y tal, les van a exigir unos estándares y hay que también, bueno, pues hacer también las señales de calma, porque hay mucha gente que incluso se puede poner muy gallito y tal porque ha pagado y este tipo de cosas, ¿no? Bien.
Entonces, esto, cuéntanos un poco, ya no en el plano de la discapacidad, sino en nuestro plano, entre nosotros y los que estamos aquí, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías para que la ley de la armonía pudiera ayudarnos y tal, y para las señales de calma pudiera ayudarnos en caso de tener que poner a alguien muy instintivo y muy acelerado a nuestro alrededor? Pues mira, mi gran aprendizaje, el saber enfrentarte a esa persona, el saber, hablando otra vez más de ser asertivo, no dejar que te hunda, o sea, no que te afecte, decías antes, ¿no? Eso es, no dejar que te afecten y saber enfrentar, saber comunicar y decir las cosas, saber cómo decir las cosas. A mí es uno de los problemas, o sea, lo que más me ha costado aprender es el tener que enfrentarme a las personas cuando te vienen en esos estados, porque al final es como que empatizas demasiado y dices, ay, es verdad, no sé qué. No, señor, hay que ser coherente con lo que haces, tienes que ser asertivo, hay que ser justo con lo que está sucediendo y saber poner límites a lo que te están diciendo. Hay que entrenarse entonces también. Hay que entrenarse, porque sí. todos estos comportamientos de, por ejemplo, es muy fácil decir no dejarse afectar, ¿no? Pero somos seres sensibles, susceptibles, vulnerables, ¿no? Pero ya cuando somos educadores, ¿verdad? Que es un poco lo que nosotros queremos ser, independientemente de que lo seamos de carrera o no. Es decir, para nosotros el conocimiento de las leyes nos convierte un poco también en educadores en la vida de las personas, de nosotros mismos para empezar, ¿no? Pero también de las personas, ¿no? Hay algo que a mí me ayuda mucho, que es cuando viene una persona con estos niveles de ansiedad, de problemática, de queja, es que al final hay que aplicar el concepto de ser parte de la solución y no del problema. Entonces es una máxima que me aplico todos los días. Entonces cuando tú esa persona ya se calma, hablas con ella y le dices, vale, hay una queja, pero vamos a buscar una solución, le das la vuelta a la tortilla. O sea, ya no es me quejo, me quejo, me quejo. Simplemente vamos a buscar una solución. Existe ese problema, pero tenemos que buscar una solución. Es lo que hay. Entonces, es ser parte de la solución y no del problema. Y eso me lo intento aplicar todos los días. Es muy interesante el tema de la educación, de la comunicación, como dices, ¿no? Porque, bueno, el otro día hablábamos de que hay una parte de la comunicación que está establecida y tal, ¿sabes? Que es la diplomática, porque nosotros hemos introducido ética. En la naturaleza no es necesaria la ética, ¿verdad? No. No hemos visto todavía ningún león leerse un libro de ética, ¿no? Es decir, es perfecto, verdadero, ¿sabes? Y tal y como tiene que ser sin ningún pero, ¿verdad? Si el otro día había una discusión en un chat de que había una orca buscando una foca que se había puesto en un yate y entonces estaba, ¡ay, pobrecita foca! ¡Ay, pobrecita foca! Y yo, como soy medio rebelde, solté, ¡ay, pobrecita orca que se ha quedado sin comer! ¿Sabes? Como para meterme en esa conversación. Es decir, lo de ir con la presa y no con el depredador, yo me gustaría poder hacer como una... y es verdad que incluso nosotros en psicología humana estudiamos el cerebro presa y el cerebro depredador, ¿no? Porque tenemos los dos, y tal, ¿sabes? Con lo cual es un doblete, ¿no? Pero esto hubiera sido perfecto que se hubiera comido la foca, porque, ¿entiendes? O sea, es una función de la naturaleza. Claro. Y entonces, bueno, pues háblanos un poco y tal a favor de los depredadores, por favor. Pues es que la realidad, mira, muchas veces una de las preguntas en el programa de acreditación es una fotografía, pongo una fotografía de una leona comiéndose una cebra y la pregunta es simplemente ¿qué piensas sobre esta fotografía? Entonces ahí los emocionales, ¡ay, pobrecito! No sé qué, los mentales, pues eso es lo que tiene que pasar porque el depredador se come la presa, no sé qué, los viscerales, ¡oh, la agresividad y tal! Pero es que es lo que hay. No, los mentales serían entonces los más acertados. El depredador tiene que comer. Si el depredador no come, se muere. Y entonces no hay equilibrio en la naturaleza. Si el depredador no come, en las manadas de los presas o en los animales presas había un exceso. ¿Qué está pasando con los conejos en España? Que estamos llenos de conejos porque no se pueden... se están reproduciendo. No tienen depredador, efectivamente. No tienen depredadores y estamos teniendo sobrepoblación de conejos, entonces no se produce ese equilibrio.
Y entre seres humanos que nos creemos tan intelectuales y tal, ¿no hay también luchas de presa-depredador y tal en un momento dado en diferentes tipos de maneras de ser? O dos depredadores y tal, o que tengan una personalidad más depredadora en una misma casa metidas, dos machitos alfa o dos hembras alfa y tal, ¿sabes? Porque por mucho que pensemos que no tenemos jerarquía, pues hay jerarquías y hay luchas jerárquicas. ¿Qué me cuentas de eso? Pues ahí podríamos hablar de los diferentes tipos de agresividad, la agresividad pasiva y la agresividad activa. Yo prefiero el que la persona que te viene por delante a la persona que te va por detrás, que casi es más dañina que la que te dice las cosas a la cara y por lo menos puedes enfrentarte. Pero siempre, ya que tenemos esas dos tipologías, que tenemos ese cerebro presa y ese cerebro depredador, lo importante aquí es conocerlos para poder utilizar ambos y poder equilibrarlos, no siempre utilizar más un cerebro que otro. Yo he podido tener una época en mi vida que he estado más depredadora y he tenido que trabajarme el presa para llegar a ese equilibrio, o viceversa, otra época de mi vida que he estado más presa y he tenido que sacar mi cerebro depredador. Ni una cosa es buena ni una cosa es mala. Hay que conocerlo para trabajar con los dos. Es muy interesante que incluyamos en el estudio de las relaciones humanas precisamente estos temas y tal, ¿no? Es decir, ¿qué estaba haciendo en esos momentos? Ahí había una sobredosis de depredador en cómo estabas procesando la información, que son las personas que se ponen insolentes y que se ponen de luchas jerárquicas y que se ponen como con una vista muy focalizada, que es como tienen los ojos los depredadores, ¿verdad? Foco, ¿no? Y hay otros que se ponen así y tal, ¿sabes? Y que miran para un lado y para otro, que es la visión global de la presa. Eso es. Que es una maravilla, ¿no? A ver, por favor, silénciate, Marlene. Marlene. Nada, no hay manera de silenciar a Marlene. Es que hay micrófonos que no puedo silenciar. Discúlpame. No pasa nada. Puedo entenderlo, pero bueno. No sé qué ha pasado. Vale, puesto, me parece que... Vale, discúlpame, Ana. Nada. Vamos a tener que hablar un poco más alto porque Marlene Palano no cierra su micrófono. Ya, parece que no. Parece que he sido asertiva. El juego de la presa y el depredador, y vamos a dejarlo aquí por hoy para dar entrada a Mario, Ana, es un juego como que en las familias y tal funciona. Y también estas cuestiones de jerarquía, ¿no? Es decir, alfas, ¿de acuerdo? Padres, hijos, madres, hijas, madres queriendo ser, hijas queriendo depredar la autoridad de la madre, y la madre luchando por mantener la suya, padre, hijo y tal, todo este tipo de cosas. A mí me gustaría que las pudiéramos profundizar, si te parece, en la siguiente sesión que vayamos a tener contigo, para que nos ayudes a detectarlo. Perfecto. Y para que nos ayudes a ver a cómo se calma y cómo sería mejor y tal, ¿sabes? En la medida en que lo podamos hacer, porque aquí tenemos a Mario Fernández. Hola. Gracias, Ana. Guapa. A vosotros. Mario, para los que no habían venido, esto nos va a explicar de cómo la ley de la correspondencia o la de la evolución entra en la ley de la armonía en un momento dado y tal, hablar de conflictos necesarios, pero en realidad te estoy dando ideas, pero eres tan sabio en leyes y eres tan científico. Mario es una persona que tiene el tipo 1, empezó con el eneagrama y nos ha estado contando en los previos un poco qué significó para él las leyes en su vida. Sí. Por cierto, Ana, ¿y quién pregunta qué eneatipo eres? ¿Puedes decirlo? ¿Qué eneatipo soy? Sí. Soy 6 transmisora. Muy bien, pues eso, habéis estado escuchando a una 6 transmisora. Y cuéntanos, Mario, ¿qué tienes que decir de todo lo que hemos estado contando hasta ahora? Bueno, empezando por dónde, vamos a ver. Las interacciones, porque como farmacéuticos lo que solemos hacer son interacciones, ya sea entre medicamentos, en este caso vamos a hablar de interacciones entre leyes, ¿no? Antes de empezar a hablar y soltar las cosas que voy a soltar, que rogaría que lo que diga aquí pues se tome con mucha
serenidad y con precaución, y que no intento, digamos, ofender ni herir la sensibilidad de nadie, porque las leyes universales pues a veces pueden herir la sensibilidad de mucha gente. Y lo entiendo así porque a mí me la hirieron en su momento y claro, pues te dan ganas de decir, bueno, ¿esto cómo es? ¿Imposible? Pues sí, sí. Entonces, ya quería también, primero, partir de una fórmula. También otra cosa que hacemos los farmacéuticos son fórmulas, ¿no? Quería partir de una fórmula que luego os explicaré, pero esa fórmula es tan sencilla como A es igual a T de Teruel, T por D. Eso quizás sea lo único que me gustaría que se quedara aquí como corolario, como conclusión a todo lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo más importante? Y es lo que nos va a traer luz y nos va a traer pues todo esto que hemos hablado de la manera instintiva de los animales, pero ya elevado a otro nivel, a otra dimensión, como es la dimensión humana, que tenemos afortunadamente y desafortunadamente, pero vamos, yo creo que más afortunadamente que no, esa zona cortical cerebral que nos permite conectar con la conciencia y nos permite conectar con lo más elevado del ser humano, que es el pensamiento. Perdona, Mario, ¿nos pudieras repetir la fórmula para que la escriba en el chat y se quede ahí para toda la gente? A de Alicante igual a T de Teruel por D de Dinamarca. Ya está. Eso lo vamos a explicar luego al final y que quizá, como digo, quiero que sea lo único realmente interesante que quede como conclusión a todo esto. Bueno, pues entonces, siguiendo con lo de las leyes y antes de hablar de las interacciones, yo sí quería, como científico que soy y que me he pasado toda la vida estudiando ciencias, pues hacer ver una cosita que lo que vamos a hablar aquí es verificable. O sea, la intención, como ya sabéis todos vosotros que dedicamos a las leyes, es que son cosas que no corresponden a nada esotérico ni nada que pueda parecer como una cosa muy salida de tono y fuera de lugar, no. Son verificables y pasa que son verificables en nuestras carnes. Son verificables por nuestra propia experiencia y son verificables por nuestra propia conducta. Entonces nos vamos a enfrentar de plano y vamos a chocar muchas veces y nos vamos a dar cuenta de que esa evolución pues, es la que nos va a impactar y nos va a hacer sufrir como condenados para poder evolucionar. Entonces, ¿y por qué digo que son verificables y que no, insisto, como decía Gerardo Smelding, que no me creáis nada de lo que diga, simplemente tomarlo como lo que es, como una información y verificarla en la medida de lo posible con vuestra propia experiencia, que es la única manera de verificar las cosas como hace la ciencia. Cualquier científico sabe que para verificar una cosa primero necesitas de 3 normas, de 3 reglas básicas, que es primero tienes que lo que se llama un aspecto instrumental, un aspecto preceptivo, que consiste pues una serie de instrucciones, es decir, usted quiere hacer esto, pues aplique el método científico, haga, si usted quiere ver un microbio, utilice un microscopio, si usted quiere, digamos, saber una serie de experiencias, tendrá que utilizar esta metodología para poder llegar a esas conclusiones. Luego, una vez utilizadas esas, digamos, aspecto instrumental o preceptivo, pues hay lo que se llama un aspecto iluminativo, es decir, cuando ya lo has hecho, pues dices, anda, pues sí, si usted quiere ver el sol, tendrá que levantarse de la silla, abrir la ventana y ver que el sol está ahí. Y eso es una cosa irrefutable y propia experiencia que así lo dice y que no hace falta tampoco ir más lejos que simplemente la experiencia propia, el conocimiento por la propia cognición pura y dura. Y luego está el aspecto comunal, es decir, pues sí, imagínate que eres tú, comunal. Sí, comunal significa que lo estás compartiendo con el resto de la sociedad, en este caso de la sociedad científica y en el caso de las leyes universales, pues en el caso de la comunidad humana. Entonces, cuando tú dices, haz esto y verás esto, y encima los demás que lo hacen esas reglas les va a pasar lo mismo, pues ya empezamos a decir que es una cosa verificable. Entonces, esto que vamos a hablar son leyes universales y son todas y cumplen con estos 3 aspectos básicos del método científico. Por eso, insisto, no, la ciencia no discute, simplemente... La ciencia también es cierto que, cuidado, la ciencia no es el único medio de conocer cosas. No es el único medio de conocer cosas. Es un instrumento estupendo, es una metodología fantástica y es una herramienta fenomenal y que nos ha servido a los humanos pues para mejorar, para tener una calidad de vida superior. A veces también una mala aplicación de la ciencia puede ser muy nefasta, como también tenemos ejemplos. Entonces, ni es ni mala ni buena, es un instrumento y puede ser muy mala en determinadas circunstancias si se utiliza con mala intención. Entonces, cuidadito, pero la ciencia no establece, no dice verdades. No dice verdades, establece modelos.
establece modelos y esos modelos se pueden compartir, ese aspecto comunal, y se pueden, digamos, y reproducen verdades que hasta cierto punto conocemos, es decir, porque todos tenemos el modelo mecánico de Newton, que se superó luego por el modelo relativista de Einstein, ¿no? Entonces son cosas que se van, digamos, superponiendo unas con otras y se van aumentando conocimientos, pero la ciencia en sí, insisto, que lo que hace es establecer modelos. Bueno, dicho esto, perdonadme si me paso en plan científico y me No, yo paso en plan quería traer a técnico. un doctor en farmacia, un científico, porque una de las cosas que a ti te gusta también es la física, te apasiona Sí, la sí, física. porque todo esto que vamos a hablar es física pura y dura. Es verificable en cuanto que cuando lo vamos a ver en nuestras carnes, pues dirás, "Ah, que es así", y lo que me contaron, pues lo estoy experimentando ahora mismo. Entonces, vamos a hablar de esto que ya vayamos llevando un rato hablando de la armonía, cómo interacciona con los seres humanos. Claro, aquí hemos hablado de instinto y que nosotros lo tenemos, y tenemos dos cerebros totalmente animalescos, que es el cerebro reptiliano del que hablaban antes y el cerebro emocional, que los animales, los mamíferos también lo tienen, pero no tienen el cerebro cortical. Bueno, los monos se dicen que sí ya tienen un poquito de corteza cerebral y Incipiente. son capaces de mentir y son capaces de ver cosas mucho más peligrosas, por eso son tan peligrosos, ¿no? Sí, sí, son inteligentes. Entonces, bueno, sí, ya se ha hablado, por lo que tengo entendido, se ha hablado de la ley de la naturaleza, habló Felipe, me parece, ¿no? Y luego se habla también de la ley de la armonía, que es la siguiente ley. Y cuando interaccionábamos, la ley de la correspondencia, hemos hablado también de la ley de la correspondencia, Hemos ¿verdad? hablado de las 4 primeras leyes, sí. La ley de la correspondencia es la que más ampollas levanta, ¿verdad que sí? Sí. Y sobre todo cuando la empezamos a interaccionar con otras. La ley de la armonía parte de varios supuestos y, bueno, pues cuando interacciona con la ley de la correspondencia, lo que hace es establecer esos maravillosos, digamos, lo que es el arte en general. Es el arte. Entonces, lo que más dolor y lo que más sufrimiento causa es la interacción de la armonía con la ley de la evolución. Con la ley de la evolución. O sea, la interacción de la ley de la armonía con la ley de la correspondencia. Lo que genera es, digamos, el arte, las cosas bonitas, digamos, pues como es una cosa, la armonía es pura, digamos, equilibrio, es puro, pues eso, balanceo entre las cosas positivas y negativas, como vamos a decir, si la juntamos con la ley de la correspondencia, lo que va a producir pues es las cosas maravillosas que somos capaces los humanos de hacer, el arte, la expresión de lo más bello de esta naturaleza, ¿no? O de lo que el ser humano es capaz de establecer como armónico y correspondiente con su ser interno y su ser maravilloso que lo es. Lo malo es cuando ya nos enfrentamos con la ley de evolución. La evolución ya sabéis que es ese filtro que tenemos en las leyes universales, que es una barrera. Es una barrera. Entonces es lo que se ha llamado, y todos lo sabemos, el infierno. El infierno, ni más ni menos. El infierno no es un lugar físico, no es un lugar que nos hayan contado en la religión, es decir, ahí que vas a ir con Pedro Botero a los infiernos y te van a pinchar y te van a quemar. No es eso, el infierno existe, claro que existe, pero es un estado mental, absolutamente mental. Y que tiene que ver con esto que le llaman la interacción de la ley de la armonía con la ley de la evolución. ¿Qué es lo que provoca los conflictos? Efectivamente, es lo que nos va a enfrentar, es decir, toda situación, dice la ley de la correspondencia, toda situación es un aprendizaje. Necesitamos pasar ese filtro para darnos cuenta de que de las circunstancias que han venido a nuestra vida las hemos generado nosotros mismos. Es decir, voy a decir 4 cosas que a lo mejor van a sonar muy duras, y decir, pero si yo digo que no existe la injusticia, que no existe la casualidad, y yo que me gusta la estadística, y doy clases de estadística en la facultad, no me caso de decirlo, aunque parezca mentira, la estadística lo que nos está diciendo es que todo está sometido a modelos matemáticos, que no tenemos perspectiva, por supuesto, y podemos confundir como que es un suceso llamado estocástico y suceso aleatorio, pero en el fondo no es un suceso que está correspondiente con un modelo matemático, absolutamente. Y esto pasa igual, tú no tienes perspectiva, no tienes, digamos, alcance para ver que lo que te está sucediendo lo has generado tú y que es correspondiente con todas las decisiones anteriores que has ido tomando en tu vida. Y pueden ser muy buenas o muy negativas, pero insisto, no es ni malo ni bueno, es correspondiente con lo que tú has ido generando.
También nos dice la ley de correspondencia que estamos ubicados en el lugar exacto y preciso en el momento adecuado. Y esto díselo a una persona que le acaban de poner una bomba debajo del coche, que es correspondiente con eso. Fijaros qué bestialidad y cómo puede sonar de duro eso. Jamás se me ocurriría decirle eso a una persona que acaba de sufrir algo tan dramático, ¿no? Acompañaría, le daría todo mi amor, todo lo que pudiera aportarle a esa persona en ese momento, a los familiares por lo menos. Pero nunca le diría una bestialidad de esas, pero nosotros... Por eso antes hablabas que hay que utilizar las leyes de una manera ética. Con mucha ética y con mucho ojo y con mucha oportunidad. Sobre todo la información tiene que ser oportuna y precisa. Y si das información que no es oportuna, puedes generar mucho rechazo, muchísimo rechazo. Y mucho dolor y pueden mandarte a hacer gárgaras, claro, como es lógico además, como nos ha pasado a todos, decir, ¿pero qué dices? Pero como decíamos antes, esas perlas que estamos soltando, que pueden abrir ampollas, que no existe la injusticia, que no existe la casualidad, que no existe la culpa. Fijaros lo aficionados que somos los humanos a la culpa. No estamos echando la culpa aquí a 800.000 personas ahora con esto que está sucediendo. No estamos buscando culpables como locos. Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sobre todo en las relaciones. En las relaciones. Ahora en los confinamientos seguro que muchas personas que están confinadas estarán echando la culpa unos a otros de muchas cosas. Pues si decimos que no existe la culpa, otra cosa es la responsabilidad y el asumir tus decisiones. Eso es otra cosa. Porque también, cuidadito con el buenismo. Cuidado con el buenismo, porque el buenismo no es ser espiritual. Volvimos a ser tonto. Que me perdone. Mario, eres una persona contundente, te he pedido que hables con contundencia y sí. Yo creo que después de 8 sesiones de leyes estamos un poco curados de espanto, sí, así que estate tranquilo. Que sí. y perdonadme porque todos a veces hemos, digamos, pecado de buenistas, ¿no? No, ay, Dios mío. Estamos en el imperio del buenismo. El buenismo y cuidadito con lo políticamente correcto y no, hay que pedir responsabilidades, hay que ser firme, como decía antes Ana, hay que buscar esa, digamos, firmeza y asertividad, para decir, oiga, usted es responsable de esto, señor mío. Y además le estás ayudando porque le estás haciendo ver que ha metido la pata hasta el pico de la boina, vamos, está claro. Entonces, eso es ser espiritual y le estás ayudando. El intentar, es como yo siempre tengo una persona muy querida por mí que siempre se alardea de haberle hecho los exámenes de ingreso a todas sus amigas, porque ella era una persona muy inteligente, pero sus amigas eran un poco zotes, entonces ella se presentaba con el riesgo que suponía con el carnet de identidad de sus amigas y se presentaba y las hizo pasar de curso a más de una vez. Y dije, tú no te das cuenta lo interferidora que has sido. No, convirtiéndolas en inútiles, sí. Efectivamente, y de hecho las convirtió en inútiles porque ella sí se sacó su carrera universitaria y es una gran profesional y sus amigas no son nada. Entonces, cuando la armonía interacciona en evolución, y tal estabas diciendo, entonces se producen... A mí nos interesaría mucho que nos hablaras de los conflictos necesarios. Efectivamente, entonces si como hemos dicho, no existe la causalidad, no existe lo bueno, lo malo, no existe la culpa, no existe la injusticia, pues nosotros hemos generado situaciones que pueden ser muy confrontantes. Y eso es lo que realmente nos va a decir... Lo que dicen los chinos, ¿no? Las amenazas o las cosas negativas son oportunidades para saberlas enfrentar. Si somos capaces de decir, no es el por qué me pasa esto, sino más bien para qué me está pasando esto. ¿Para qué me está pasando esto? Si respondemos a esa pregunta ya habremos adelantado muchísimo. Porque todo tiene un propósito y todo tiene una intención, que es lo que hablábamos antes, Isabel, de la tranquilidad que supone saber, sobre todo para los unos, que todo está muy bien organizado, que no se le escapa nada. Dilo, cuando estábamos antes hablando, lo dijiste con una contundencia, vuélvelo a repetir para que todos lo oigamos decirlo. A ver, exactamente qué frase te refieres, porque ya he dicho tantas burradas ahora mismo que... Cristina, ¿qué era lo que había dicho? Que a mí también se me ha olvidado, ¿te acuerdas tú? No, bueno, da igual, sigue soltando perlitas, sigue soltando perlitas de estas. Bueno, pues eso, que nos va a confrontar. La ley de la evolución nos confronta, nos trae pues eso, digamos, el conflicto humano. El conflicto humano es ni menos que toda la expresión de todos los desamores, de toda la falta de conocimiento, de la gran ignorancia que tenemos, de la grandísima ignorancia que tenemos, que lo que nos hace es
llevarnos pues a eso, a matarnos unos a otros. Sin aplicar la fórmula que es la que os voy a explicar luego. Ahora, si queréis. Porque hay otros conflictos. Hombre, decimos que todo lo que acontece es perfecto y necesario, ¿no? Efectivamente. Y entonces yo quería como que hacer la relación en que ya lo habíamos hablado con Germán y también lo habíamos hablado con Ariadne y con Nasli en las sesiones anteriores, el hecho de que una de las cosas que parece como que está mal es tener conflictos, o que mejor no tener conflictos, y efectivamente, bueno, hay algunos que precisamente hemos estado hablando de las señales de calma, que seguramente nos evitarán muchos conflictos innecesarios o que de alguna manera pudieron pararse a tiempo, ¿no? Pero háblanos de ese infierno en el que de repente nos metemos, en la que la ley de la evolución nos mete. Actúa porque estamos no cometiendo pecados, ni mucho menos, cometiendo errores. Cometiendo errores. Entonces, no hay que sentirse culpable por ello. Es decir, ya se ha dicho aquí alguna vez, me imagino, que nadie te puede hacer daño si tú no le das ese permiso para que te haga daño. Entonces, realmente, el señalar culpables, el sentirte culpable no va a llevar a ningún buen puerto, ni mucho menos. Otra cosa es asumir tus decisiones, eso sí. Eso sí es desarrollo espiritual. Otra de las perlitas que has soltado y tal, que me parece brutal y es increíble y tal, yo estuve enganchada con ellos, es decir, ya no podemos decir que alguien nos ha hecho daño. No, nos hemos hecho daño nosotros a través, y eso me ha costado mucho, hace relativamente poco, intentar convencer a otra persona también muy querida por mí, que la gente no nos hace daño, nos hacemos daño a través de ellos. Lo que pasa es que eso a veces hay de ellos. Hay que tener mucho cuidado, porque claro, eso se puede malinterpretar. Entonces, no es decir, sí, pues si yo he hecho esto, pues allá tú, eres tú el que te estás haciendo daño. Cuidadín, porque eso te va a pasar factura luego. Claro, eso va a pasar factura, claro. Y aquí no se le escapa detalle al de arriba, entonces cuidadín porque eso te va a pasar factura, de esa manera. Ya me acuerdo, es que el ego también aprende leyes, ¿verdad? Sí, hombre, claro. Esto es un atajo, es decir, la vida está tan bien diseñada por nosotros, por nuestra propia alma, que a lo mejor no hace falta tener conocimiento. Lo que pasa es que si te lo aclaran, esto es como yo digo, ¿cuánto tardaríamos nosotros en desarrollar todo el conocimiento humano si no hubiéramos ido a la escuela? Pues siglos, ¿no? Lo que ha tardado el ser humano. Entonces, el hecho que te den información, pues lo que te hace es darte un atajo, un camino más fácil, más trillado, y la esencia es que seas lo suficientemente inteligente mental y emocionalmente para saberlo aprovechar. Si esa información la sabes aprovechar, pues bienvenido sea. Yo vengo a decir siempre que nuestro desarrollo espiritual es relativamente fácil de medir, es decir, si tu nivel de conflicto humano es menos del 50%, ya tienes un buen desarrollo espiritual. Y no es porque estés evitando el conflicto, sino porque lo estás manejando bien. Lo estás, digamos, anticipándote a ese conflicto. Cuanto más conflicto tenemos, menos desarrollo espiritual tenemos. Entonces, bueno, de eso hay muchos libros escritos. Claro, bueno, eso sí que lo hablamos con Nasli, cuando estuvimos hablando de la ley de la armonía, ¿no? Pero claro, ahora en esta época de confinamiento, es muy interesante, ¿no? El que podamos primero poder prever las cosas, como hemos visto con Ana, haciendo señales de calma oportunas, pertinentes, y en el momento adecuado, con la firmeza que decía ella y la asertividad en un momento dado, porque los límites territoriales en un confinamiento, y eso es instintivo, puede llegar a ser como el rosario de la aurora, no solamente en el plano físico, sino en el plano emocional y mental incluso, ¿no? Que te hablen cuando no que te apetezca, o que de repente te cojan el libro y te quiten la página por donde ibas, es decir, que pueden, no tienen por qué ser que dos se lancen a pegarse mordiscos, ¿no? Sino, no, claro, evidentemente. Pero pues sí. Y entonces, ¿cómo las leyes nos ayudarían a autorregular y cuánto de responsables en un momento dado a las que las conocemos y tal, ¿sabes? Nos hace el conocimiento de las leyes? Evidentemente, cuando tienes conocimiento y tienes información, estás en una posición de mayor responsabilidad. Es decir,
la ignorancia no reconoce nunca la sabiduría sí reconoce la ignorancia. Una persona que tiene información y que tiene, digamos, un conocimiento más profundo de lo que es el ser humano, de lo que es la emocionalidad, de lo que son estas leyes, pues tiene más responsabilidad a la hora de no generar conflictos, si los ves y los anticipas. Es decir, déjame repetir, qué interesante lo de que la ignorancia no reconoce la sabiduría, pero la sabiduría sí que reconoce la ignorancia. Efectivamente, entonces siempre digo lo mismo, no era posible ofender a Jesucristo, era imposible ofenderle, entonces tú no puedes ofender a Jesús, tú no puedes ofender a un avatar de estos que han venido a darnos información, es imposible, porque ellos tienen tal conocimiento espiritual que se anticipan y que saben y te comprenden. Porque la ley, digamos, la ley de la armonía es el amor, te viene a decir otro postulado de la armonía, es que el amor es lo único que evita o hace que los seres humanos no se conviertan en bestias. Transformar a las bestias en seres humanos. Entonces, cuando nos olvidamos, y ahora explico si queréis, para ir terminando, esta fórmula que es la base de todo, y si la aplicamos, digamos, es la gran herramienta para evitar estos confinamientos o estos conflictos en estos confinamientos, y generalmente para todo, porque esto es, digamos, lo que hablábamos antes, Isabel, esto es una llamada de atención a la humanidad. Es una llamada de atención. Una llamada de atención a la humanidad con un mensaje particular para cada uno de nosotros. Sí, pero un mensaje particular y un mensaje global también. O sea, eso no nos quepa duda, el mensaje. Y bueno, pues esto nos va... Todo este tipo de crisis tan grandes saca lo mejor y lo peor. Y saca toda la mierda, perdóname la expresión, y saca toda la porquería acumulada, la va a sacar, claro que la va a sacar. Pero es una llamada de atención, es un telegrama que nos está mandando la vida. O sea, que es momento de actualización, ¿verdad? Es un momento de actualización, es un momento de reflexión, es un momento de aplicar, insisto, la fórmula que ahora os explicaré. La fórmula es muy sencilla, es el amor, que es la esencia, ya se ha explicado que es una ley universal, la ley máxima que está en la cabeza y en el fondo de todo, es igual a T, es decir, tengo amor porque lo doy. Y ahora los sanitarios pues estamos haciendo esto, ni más ni menos, dándonos, porque es la hora de ser correspondiente con la sociedad y darlo y de estar al pie del cañón y dar todo nuestro conocimiento y nuestro servicio que podamos dar. Pero esto es una cosa aplicable a todos los seres humanos. Tengo amor porque lo doy. Y no es al revés, es decir, doy amor porque lo tengo, no. El amor es una cosa que es como, cuanto más das, más tienes. Jolín, qué maravilla, me he quedado así como medio en estado de shock, qué bonito. Cuanto más das, más tienes. Y no, es lo único que cuanto más das, más se tiene. Entonces, si eres capaz de dar servicio, y esto no es ñoñería, ni es buenismo, ni nada de eso, no, por favor, no se malentienda. Esto simplemente es inteligencia espiritual, conocimiento espiritual profundo. Tienes amor porque lo das. Y eso es una energía infinita, y esa es la energía que subyace en todo este universo. Entonces, si manejas esa ecuación adecuadamente, pues miel sobre hojuelas. No hay más. Generalmente, además, las cosas importantes son muy sencillas. Sí. Tienes que de repente nos hacemos con unas complicaciones impresionantes. Yo supongo que habrá muchas preguntas para ti, pero quería abrirle el micrófono. Anda, no está Germán, estaba por aquí. Después habrá tenido que ir. Germán, ¿estás? No. Bueno, muy bien. Bueno, pues sí que quería pues que hiciéramos un repaso. Quería, pues, Felipe, y tal, esto, ¿qué tendrías que añadir a lo que hemos estado hablando? Bueno, pues yo un poco retomando enlazando un poco las dos charlas y las preguntas que tú le hacías y cosas que se me fueron así ocurriendo. Y más que todo es como, bueno, dar mi punto de vista sobre todo el tema de los instintos, que es algo que yo trabajo muchísimo, es algo que yo mezclo mucho con el tema de la etología, con los animales, que ahí está el por qué nos podemos comunicar con un animal y que es donde finalmente nos vamos a conocer y para poder dar, sea amor o sea lo que cada uno quiera dar, hay que conocerse. Entonces, sí, pero sí es muy importante de los instintos, que es algo que tú estuviste ahí hablando, preguntándole a Ana, y que es como tú bien dijiste, yo en su día,
siempre lo Yo veo en mis... aprendí de ti el tema de vamos Ya, tranquilos y así no se despierta el instinto, porque me lo dijiste así y no me hay dejaste que... 2 años pensando. Y cuando se trabaja con animales, lo importante es no despertarles los instintos a los animales, ese es el trabajo realmente. Claro. Pero lo que hay que entender es que los instintos son como son, no hay que darles vueltas, son y punto. No hay, y el problema es que los queremos racionalizar todo el tiempo, les queremos poner preguntas, el por qué, y eso no existe en el instinto es y ya está. Nuestro trabajo y la parte neocortical nuestra, el intelecto nos tiene que servir para entenderlos. O sea, entenderlo, decir, aquí lo tengo y es así, y así va a ser, y yo no lo voy a cambiar. En la naturaleza no se cambia el instinto. Y si hay una tendencia humana a querer controlarlo, cambiarlo, yo puedo, yo lo educo, no, nada de eso va a suceder. Simplemente son los 3 instintos básicos, el de conservación, el sexual y el social, son así, los tenemos, y lo que tenemos que entender, que es una de las cosas que cuesta mucho, y cuando ves animales, ves que es lo perfecto, es que cada uno funciona en un momento determinado y que la gente quiere como, no, es que yo como mi conservación, no, hay momentos en tu vida que necesites el conservación, otro momento necesitarás el social, otro momento, y es lograr ese equilibrio. Y solo para resumir y ya dar paso a las demás personas, hay que entender, porque la gente se enreda mucho con los conservación, el sexual, que si no, simplemente hay que entender que hay que equilibrarlo entendiendo que el conservación es el equilibrio con uno mismo, el social es el equilibrio con los demás y el sexual es el equilibrio con el hacer cosas. Si yo logro equilibrarme conmigo, con los demás y con el hacer, tengo mis instintos tranquilos. Y si tengo mi instinto tranquilo, fluyo por la vida. Y comienzan las leyes y todo lo que estamos hablando a decirme, si es por aquí, no es por aquí, te estás equivocando, no te estás equivocando, y bueno, ya profundizaremos. Ya, bueno, lo que pasa es que una de las definiciones de la neurosis es tener demasiado estimulados algunos instintos. Claro. Entonces no los vamos a cambiar, eso está claro. Cambiarlos no se trata, pero sí gestionarlos. Conocerlos, hay que conocerlos. Muy bien. Y para las relaciones de vida o muerte, casi. Y el problema que hay, con esto termino, es que en las relaciones lo que hacemos todo el tiempo es 2 cosas: poner expectativas en la relación y proyectar mi mundo en la otra persona, y ahí es donde está el conflicto. No. Bueno, ya eso es otro tema que ya se sale de la naturaleza, pero ciertamente el tema de las proyecciones es brutal, ¿no? Gracias, Felipe. Pues esto, vamos con ello y tal, a no despertar el instinto. Eso yo lo aprendí de ti, nunca se me olvidará, porque quien se dedica a ello es quien tiene buenas relaciones. Sí. Muy bien. Jorge, ¿qué querías añadir? Yo quería añadir solamente una puntualización, Isa, y es que desde mi punto de vista, lo que genera mayor crecimiento, desarrollo personal, ¿no? Inclusive espiritual, son las relaciones. Es el hecho de poder convivir con alguien que te confronte, que te muestre un espejo, que de alguna manera te refleje aspectos que pueden gustarte o no gustarte, pero que te van a llevar siempre a hacer manifiestas tus limitaciones. De otra manera no lo podríamos hacer, ¿no? Nuestras limitaciones. Limitaciones, de otra manera no podríamos hacerlo, ¿no? Yo sí creo que a lo mejor alejados a una montaña meditando, en 20 años pudiéramos alcanzar un cierto nivel de desarrollo personal y espiritual elevado, alto, pero muy probablemente en estos 2 meses que estamos de confinamiento y en cuarentena podemos lograr el resultado de estos 20 años aislados en una cueva, ¿no? Yo siento que la vida nos está colocando en este momento precisamente a ello, como a dinamizarnos de una manera muy, muy fuerte y sobre todo como optimizando tiempos. Es como si el universo dijera, a ver, como que ya no, como que estamos perdiendo mucho tiempo, ¿no? Vamos a hacer algo como para que esto se mueva mucho más, para que realmente se genere un cambio. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, pues a través de las relaciones, pero como nosotros andamos siempre muy dispersos y muy distraídos, pues entonces lo que hace es que nos mete a 2, a 4, a 5 o a 8 en un mismo hábitat, en una misma habitación, y luego nos obliga a quedarnos durante 2 meses conviviendo. Yo creo que es una manera muy, muy, muy curiosa y muy interesante de la vida de llevarnos a hacer el trabajo que no queremos hacer. Si no queda más remedio, no queda más
remedio. Ahí te quedas, a ver qué tal, ¿no? Así es como yo lo miro, ¿no? Yo creo que es un guiño que nos está haciendo un poco la vida para realmente obligarnos a mirar hacia adentro, a cuestionarnos y sobre todo también a ponernos espejos. A ponernos espejos. Para el tema de las relaciones, que seguiremos, por supuesto, hablando de ellas muchas veces, el tema de los espejos es muy fuerte, igual que el tema que ha dicho Felipe de las proyecciones, ¿no? Así que lo dejamos para el siguiente apartado, a no ser que Cris se le haya estimulado alguna parte de su cerebrito inquieto sobre este tema. Que me han estimulado muchísimas. Ana, de verdad, Mario, un placer escucharos. Ha sido, pues, bueno, sabiduría continua, una perla de sabiduría detrás de otra, ¿no? Me ha encantado, Ana, lo que comentabas acerca de cuánto se trabaja sobre la estimulación en los perros y qué poco sobre la calma, ¿no? Y cómo esto con el confinamiento es una cosa que también hemos visto en nosotros mismos, es decir, han desarrollado 30 estrategias para estar entretenidos, divertidos, tal, pero pocas estrategias para centrarnos, estar en calma, ¿no? O sea, como que el primer impulso ha sido distraernos, entretenernos, ¿no? O sea, el primero morirnos de la risa todos con luego, vídeos, sí. Claro, estimularnos, ¿no? Al final, ¿no? Muertos de risa, ¿no? Luego también la importancia en las señales de calma, ¿no? Qué poco y qué complicado es muchas veces cómo le calma al otro nuestra presencia y nuestra propia calma. O sea, es donde pueda ser, donde pueda estar hasta que la intensidad se baja, ¿no? Y luego además, bueno, María a mí me ha dejado absolutamente que el infierno es un estado mental. Oh yeah, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y además lo que he visto es quizá la diferencia entre calma y conflicto, es decir, la calma no es incompatible con el conflicto. Qué interesante puede ser que uno pueda meterse a resolver conflictos en un estado de calma, ¿no? En un estado interno de calma, seguro que es mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficaz. Por supuesto, es la única manera. Bien. Efectivamente. Ariadne, qué gusto verte. ¿Cómo estás, guapa? ¿Nos has estado escuchando? Es como a veces acaba de aparecer tu pantalla. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí he estado escuchando todo el rato. ¿Y qué nos cuentas? Han habido perlas que se han disparado en el ambiente muy interesantes. A mí, yo creo que la síntesis de contrarios de la que hablaba Cristina Moreno, me sumo a ella porque creo que tenemos que hacer más síntesis de contrarios para poder observar incluso algo que constantemente Felipe nos pone en atención, y es el tema de los instintos. Es decir, observar nuestras reacciones en una relación donde se da un conflicto. Es decir, yo últimamente vengo reflexionando mucho sobre el tema de que uno no evoluciona únicamente porque el otro te ponga un espejo, sino porque por resonancia vibratoria es como que saca desde dentro lo que hay en ti que tienes que ver, que tienes que observar. Y yo creo que el tema de practicar la capacidad de estar atento plenamente con lo que está sucediéndote y observando sobre todo la reacción que desata dentro de ti, es como podemos también poder dar señales de calma. Es decir, yo creo que una de las cosas que nos pasa en medio de los conflictos, es que no tenemos capacidad de atención plena, la perdemos bajo estrés y lo sabemos todos. Entonces es como toda esta información preciosa de cuanto más das amor, más tienes, sí, pero claro, tenemos también que reconciliarnos con esa capacidad de dar ese amor, porque muchas veces lo que sentimos odio, lo que sentimos es desamor en nosotros, y claro, poder resolver todas esas cuestiones para poder llegar a imprimir esa energía, que estoy totalmente de acuerdo, no es una cuestión de no estar de acuerdo, sino que requiere una evolución, no cabe duda, ¿no? Pero yo sí apuntaría al tema de la atención plena, observando nuestras reacciones allí donde suceden, instintivamente hablando, me da igual si es emocional, instintivo, mental, pero ser consciente. Yo apuntaría al tema del neocórtex, yo voy más lejos, yo voy a la conciencia de los pensamientos, de las emociones, de los instintos, y para eso hay que parar, y estoy de acuerdo con Cristina, hay que parar,
hay que estar serenos y en medio del conflicto, si acaso, ¿no? Es decir, es un entrenamiento, no es una cuestión de saber. Es un entrenamiento y que te lleva a una maestría, además, sí. Ariadna, en lo que estás diciendo y tal, que es cuando empiezas a pasarlo bien en la vida. Sí, exacto. Cuando de repente y tal haces un toquecín y tal, ¿sabes? Y ocurre algo y tal, ¿sabes? Y te vas, sin adjudicarte ningún mérito y sin ponerte absolutamente ninguna expectativa, ¿no? Eso es lo que yo muchas veces cuando me preguntan, ¿pero qué es eso que dices de un adulto en la especie? Es decir, una de las cosas era la imperturbabilidad, ¿no? Es decir, porque comprende que lo que está pasando es justo, necesario y amoroso, con lo cual ya no lo juzga, ¿no? Y entonces ahí las señales de calma que puede emitir una persona que está en sabiduría es simplemente su presencia. No hemos llegado a esos niveles de todas formas, pero es muy interesante saber que solamente con nuestra presencia podríamos hacerlo, con nuestra presencia calmada, podríamos estar en la ley de la armonía y podríamos estar, como decía Ana, formando parte de la solución, ¿no? Sí, totalmente. Me ha dado mucho gusto escucharte. Había chat, ¿verdad, Cristina? Porque seguramente habrá preguntas para Mario o para... Es que yo no, lo del chat, yo no sé si hay preguntas. A ver. Vamos a ver, esto... Hablar de un bienestar animal y un bienestar humano, si ya lo hemos visto. Bueno, pues mientras que yo busco preguntas y tal, Mario, sí que como ya vamos a tener que terminar en unos minutos, si quieres, bueno, pues dinos unas palabras finales que te hayan inspirado y tal para que, aparte de todas las perlas que nos has estado diciendo y que han quedado grabadas y que vamos a volver a escuchar todos, Ahora, seguramente de Cristina habrá tomado apuntes, con lo cual quiero tus apuntes, nos despides y tal con unas palabras sobre nuestras relaciones, nuestro confinamiento, lo que te inspire. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. No es posible evolucionar sin el otro. O sea, la evolución es un tema absolutamente individual, pero no es posible evolucionar sin el otro. Eso está claro. Eso es una evidencia y la evolución pues está ahí, evidentemente. Insisto, cuanto más menos conflicto generemos, pues mejor. Sí, somos una especie social, está claro. Pero evolucionamos a base de conflicto, pero cuidadito con los conflictos que tenemos, claro, cuidadito. Que hay algunos que son... Nos han llevado a algunos a tener experiencias muy desagradables. Hay lo que sí, que es otra perla también, todo lo que sucede está dentro de la ley. O sea, por si sucede es porque se puede suceder. Hay leyes que, como sabemos, todas las que están por encima de la ley de la evolución, no son posibles violarlas, pero todas las demás sí se pueden violar. Tú puedes destrozarte, puedes destrozar tu cuerpo, puedes destrozar las relaciones, pero tiene una compensación y vas a tener que compensarlas de alguna manera. O sea, cuidadito con lo que haces, con lo que dices. Sobre todo con lo que dices. ¿Te acuerdas? Aparte de todo lo que he dicho sobre ti, voy a contar una cosa también que hiciste cuando estábamos juntos estudiando Eneagrama, que son señales de calma con el Eneagrama. Sí. Sí. Tengo varias diapositivas tuyas y tal con frases, unas para acariciar el ego, cuando el otro está demasiado y viene muy de frente y tal, ¿sabes? Y otras para incrementar la posibilidad de que al otro entre en un estado armónico con el Eneagrama, que también serán para una siguiente versión. Y las hiciste tú. Muy bien, acuerdo, ahí las tengo. Por la noche. Ay, las relaciones, Mario, ¿verdad? Un uno además, ¿no? ¿Cómo era ese Mario antes de las leyes? Dinos solamente una frase. Maniático. Bueno. ¿Eras obsesivo o no? En algunas cosas sí, nunca llegué a un toque ni mucho menos, pero bueno, pues los unos somos así, de perfeccionistas, pero en el mal sentido muchas veces, y hacemos la vida imposible a los que nos rodean. Y después de las leyes y tal, ¿te diste cuenta de...? Pues que primero tienes que empezar por ti mismo. Que las cosas son perfectas, que es lo que decías antes y tal, ¿sabes? Sin necesidad de que yo las intente perfeccionar, efectivamente. ¿Sabes? Y que hay que empezar por uno mismo y no criticar a los demás, porque el uno se pasa el día criticando a los demás.
Y eso, Muy muy bien, triste. Ana. Muchas gracias, Mario. Ana, ¿nos querías decir una última palabra antes de irnos? Pues yo me quedo con dos frases. Una son las dos de Smelding, que toda situación es un aprendizaje, nos tiene que servir para aprender, y que la vida es la mejor escuela y la naturaleza la mejor maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a despedir, así que Cris, ¿quieres decir una despedida? Cristina. Gracias. Es que hoy ha sido que sobran las palabras, de verdad. Muchas gracias. Jorge. Yo de igual manera, no tengo nada más que decir. Agradecer de verdad, Ana, fue espectacular tu intervención. Felipe, un gusto mirarte también, compartir contigo. Mario, increíble como siempre. Sabes que te aprecio muchísimo. Qué rico poder compartir y tener este espacio para todos, de verdad. Muchas gracias. Ariadne. Muchísimas gracias con todas las intervenciones. Tampoco tengo mucho más que decir. Aquí dice Emilio, se dice que un amigo suyo dice, si sucede, conviene. La pilló, nuestro querido Pocholo. Muy bien, queridos amigos, esto recogemos, he visto que no había muchas preguntas, parece que ha quedado entonces muy... alguien, bueno, esto, no sé, no veo preguntas, así que nada, bueno, yo creo que son las 10 de la noche, un buen momento para que todos nos vayamos a seguir gestionando nuestras relaciones, y debo de decir a favor de los que estamos solos, que también podemos evolucionar porque no estamos solos y también está nuestra sombra. Yo vivo sola con mi sombra y tal, sabes que está ahí y tal, sentada en un sofá, no sé si veis un sofá y tal, ahí está, calladita, pero llevamos 5 semanas haciendo acuerdos, ¿no? Es una de las cosas de las que no hemos hablado para las relaciones, que es una de las cosas más interesantes y que también la vamos a dejar para el próximo día, porque una vez el conflicto se ha acabado, entonces la cuestión es generar acuerdos, ¿no? Y hablaremos de ellos, así como de muchísimas otras cosas más. 1.000.000 de gracias a todos y a cada uno de vosotros, a los que tengo delante, a Emma, a Óscar, a Ana Ponciano, a Ana Barber, a Beatriz Saco, a María Egea, a Elizabeth, a Maika, a Mar, a Débora, a Ana, a Gabriela, a Maitane, Pilar Sanz de Olmeda. Estas son las que tengo delante, y los que no tengo delante, a todos, aunque no se haya nombrado Vera, Emilio, Janet, Genoveva, etcétera, os mandamos un beso muy fuerte, un abrazo, y nos estaremos viendo la semana que viene, que vendremos con más sorpresas, más información y más pelotazos. Adiós. Hasta luego. Hasta el próximo día. Mandaremos la grabación. Adiós. Adiós.